Buenas, buenas. Hola Gonzalo, hola los grupo eufórico. Y ayer, perdón, después Sí, del encuentro, sí. vi la película con ay, ¿cómo se llama? Con Matt Damon. Ay, mirá, así hiciste un intensivo Highsmith. Un Buenísimo. intensivo, total. Está bien, ¿viste esa película? Muy buena. Muy bien, Sí, él es un Ripley así comedido. Ujú, me sí, gustó mucho. Sí, es muy buen actor. Es como lo tenía en otros tipos de mm, papeles, pero sí. muy sutil. Sí, me gustó. Bueno, para que no queden afuera, ayer hice justo el taller de cine y literatura que hago mensualmente y estaba Marina trabajamos Extraños en un tren, Highsmith Hitchcock. Por eso después ella siguió con Ripley. Bueno, mientras van llegando, la próxima, decíamos también con Euforia, con el grupo de Euforia, me parece que van a estar todos de acuerdo, podría ser mejor a las 7, ¿no? Porque los días empezaron a alargarse, a ponerse lindos y uno quizás quiere seguir en el parque o donde se pueda. Así que el próximo encuentro será como siempre el último sábado del mes, pero a las 7 de la tarde. Así estamos más a gusto. Bueno, también, ya que estoy, comparto mis nervios. Total, esperamos un par de minutos. El- Mis nervios implica también invitarlos al presencial de, de la FED. La FED es la Feria de Editoriales Independientes, que se va a realizar el fin de semana que viene. Agüero al fondo, Agüero al fondo, que es ese espacio que ganó la ciudad, muy lindo, es una estación convertida en una suerte de centro cultural abierto. Van a estar todas las editoriales independientes exhibiendo y compartiendo con nosotros los lectores sus novedades y sus libros. Es un buenísimo momento para entrar en contacto con los editores y dialogar mano a mano con quienes deciden lo que publican. Y de paso, si van el domingo a las 14:30, yo voy a estar con Dolores Reyes, que es una muy buena escritora, y yo particularmente empezando a hablar de mi nueva novela que va a estar ahí presente. Así que de paso empiezo a soltarla. No es la presentación que estoy viendo donde la hago y probablemente sea a fin de octubre, pero es una primera presentación, o por lo menos ya la novela va a existir. Bueno, ahora sí, ya estamos algunos más de los eufóricos de siempre. En este caso es una euforia oscura. Seguimos con las escritoras norteamericanas, pero Joyce Carol Oates es realmente un... Bueno, primero que es más actual, porque es una autora que sigue escribiendo. Estos cuentos son relativamente nuevos, son cuentos que fue publicando en distintas revistas, pero estamos hablando de cuentos del 2010 en adelante, o sea, siglo XXI claramente, con toda la violencia que eso que implica, aunque la violencia corre por todos los siglos. De todas maneras, a Joyce Carol Oates le interesa eh, dar cuenta de esa violencia a través de una prosa y un ritmo muy particular. Después vamos a ir decantando y viendo cuento por cuento. Yo tengo mi favorito de lejos en esta ocasión, pero siempre me gusta ver cómo es el hit parade de los cuentos. Eh, y además, quizás, entiendo que es una sorpresa la cajita, pero bueno, vamos a pasar a una novela prontamente importante, así que con la novela se trabaja de otro modo, con los cuentos uno tiene una lectura que es una lectura saltarina, más allá de que con Joyce Carol Oates encontramos un clima que los reúne claramente. Algunos son diferentes como situaciones, el que se llama situaciones,
aunque los liga, digamos, la problemática del padre, que es una constante, la problemática del padre. Podríamos pensar en lo patriarcal que tanto se habla hoy, pero me interesa más pensarlo en términos universales, desde la problemática del padre en Kafka hasta lo que ella plantea aquí en distintos cuentos. El último es también un cuento muy extraño, no extraño, sino como atípico en su estructura, el del avión. A mí me hizo acordar a una canción de Laurie Anderson que se llama From the Air. No sé si la conocen. Laurie Anderson además es una filósofa norteamericana. Yo me preguntaba si se conocían con Joyce Carol Oates, porque como Joyce Carol Oates es una escritora que se aproximó mucho también al ámbito musical a través de su pasión por Bob Dylan. Bob Dylan y la poesía de Bob Dylan, por supuesto, que fue una de las grandes pasiones es una de las grandes pasiones de Joyce Carol Oates. En el último cuento de este libro a mí me recordó mucho el From the Air de Laurie Anderson, donde no sé si alguna vez escucharon esa canción. Laurie Anderson yo suelo volverla a escuchar cuando necesito que la música sea más bien un relato filosófico, porque Laurie Anderson juega, por ejemplo, con las letras busca a Walter Benjamin para sus canciones, a William Burroughs, tiene todo un trabajo con el lenguaje, es un virus que viene del espacio, language is a virus, y me hizo acordar mucho al último cuento de esta entrega de Joyce Carol Oates. Ahora, Joyce Carol Oates, si bien es probable que gane el Nobel este año, tantas veces postulada, la tuvimos en el Filba, aquí en la Argentina, pero Joyce Carol Oates es una escritora, si bien del siglo XXI, aunque empezó a escribir, a publicar en los 60 del siglo XX, es una suerte de escritora norteamericana a donde desemboca gran parte de la escritura, digamos, de la literatura norteamericana de la segunda parte del siglo XX. Eso es un lugar digamos, de culminación, porque en ella podemos encontrar desde vestigios, acá me voy a la primera parte del siglo XX, pero son vestigios de Flannery O'Connor, muy presente en su obra, hasta influencias de Truman Capote, de Norman Mailer. Según dicen por ahí, ella es una gran lectora de Alicia en el País de las Maravillas. Siempre me produce una gran extrañeza, siendo yo también una especie de lectora compulsiva de Alicia, cómo la lectura de Alicia produce escrituras tan oscuras, ¿no? En general, los escritores, y voy a decirlo aunque no me gusta caer en cuestiones de género, las escritoras, hay muchas escritoras que tienen a Alicia como referente, empecemos por Alejandra Pizarnik, pero podemos nombrar unas cuantas más, no son escritoras, digamos, muy alegres en lo que producen. Es como si la lectura de Alicia provocara una inesperada escritura oscura. Oscura no quiero decir difícil de leer, sino oscura como la de Joyce Carol Oates, fundamentalmente. Ahora, ella, por otro lado, que empieza, como les dije, en la segunda mitad del siglo XX, tiene también la influencia no solo de Flannery O'Connor, sino del padre literario de Flannery O'Connor, que es Faulkner. Faulkner está muy presente en Joyce Carol Oates, sobre todo, digamos, el Yognath-Pataufa, la geografía imaginaria que crea Faulkner, en ella es, ¿cómo es que se llama el lugar inventado de ella? Eden County, que está en distintas novelas. No se sientan mal si es el primer libro que leen o si leyeron
algunos de Joyce Carol Oates, teniendo en cuenta que escribió más de 100. Así que probablemente no hemos leído los mismos y está bien. Es como César Aira, aunque bueno, con César Aira uno sabe que hay algunos que son mucho mejores que otros. De Joyce Carol Oates, de todas maneras, podemos comprender su obra tomando distintas publicaciones en relación a cuentos, novelas y hasta ensayos. Si bien se la considera sobre todo una novelista, es una escritora que le tomó el tiempo a la novela. Hay una novela que a mí me parece excepcional, es de largo aliento, o sea, hay que estar y hay que soportar esta prosa tan aguda que tiene, pero al mismo tiempo, supongo que lo habrán notado en los cuentos, consigue un ritmo atrapante. No es porque esté lidiando con temas tan oscuros que nos priva de una suerte de prosa muy, muy viva y muy original en su planteo. Ahora lo vamos a ver. La novela que yo les recomiendo, que es excepcional, es esta. Es La hija del sepulturero. Donde ella va a crear un personaje que después al mismo tiempo va a tener otro nombre, porque va a tener que encubrir su propio crimen, Rebeca, mucho mejor que la Rebeca que tomó Hitchcock de Mornier, sino que aquí sí es un personaje. La película de Hitchcock es muy buena, quiero decir, el texto que tomó Hitchcock no es tan bueno. Ayer estaba Marina, un encuentro de cine y literatura, y justamente nos llamaba la atención, o por lo menos señalamos también, que Hitchcock hizo grandes películas con muy malas novelas. Y Rebeca es una de ellas. En cambio, la Rebeca de esta novela de Joyce Carol Oates es excepcional. Y siempre me llamó la atención, tiene una suerte de prólogo que empieza con esta frase: en la vida animal, a los débiles se los elimina pronto. En general, vieron que Joyce Carol Oates le gusta tomar no solo la referencia de los animales, que está muy presente también en estos cuentos, tenemos unos cuantos animales, sino lo animal. Lo animal en lo humano. Y entonces el prólogo empieza con esta frase. Estoy hablando por ahora de La hija del sepulturero, la gran novela de Joyce Carol Oates. En la vida animal a los débiles se los elimina pronto. Luego empieza a narrar ciertas cuestiones que tienen que ver con Rebeca y termina ese prólogo, que es de 1 página y media, con la misma frase engrosada o engordada, como se dice ahora. En la vida animal a los débiles se los elimina pronto. Has de ocultar tus debilidades, no nos queda otro remedio. En cierto sentido, los personajes de Joyce Carol Oates son fuertes por ocultamiento. Y cuando les decía que para tener a Joyce Carol Oates hay que justamente comprender su obra desde el punto de vista de los géneros, cuentos, novelas y ensayo. Hay un ensayo con el que ella despuntó. Yo lo primero que leí de Joyce Carol Oates fue este ensayo, porque me llamó mucho la atención. Yo había leído ya un libro de Norman Mailer, que creo, no me acuerdo cuándo salió, este que voy a nombrar ahora de ella, a ver si dice el año exacto. Sí, 87, el de Mailer había salido antes. Este es un librito que la hizo muy famosa, que es Del boxeo. Porque de golpe aparecía una escritora que era capaz de escribir sobre box, igual que lo hizo Norman Mailer en un libro maravilloso de Norman Mailer, que ahora no sé si creo que se llamaba Combate, se me fue el nombre,
excelente libro de Norman Mailer, pero el de Joyce Carol Oates está a la par del boxeo. Y empieza así: cada combate de boxeo es una historia. Cada combate de boxeo, yo después de haber leído este libro, empecé a mirar box de otra manera. Ya sé que muchos lo repudian en el deporte, pero como lo trabaja Joyce Carol Oates en este ensayo, es muy interesante. Ella, de nuevo, busca eso animal que se manifiesta en el combate. Entonces dice, cada combate de box es una historia, un drama sin palabras, único y sumamente condensado, incluso cuando no sucede nada sensacional. Entonces el drama es meramente psicológico. Los boxeadores están ahí para establecer una experiencia absoluta, una pública rendición de cuentas de los límites máximos de su ser. Y va narrándolo, y eso es relativamente corto y se los recomiendo mucho. Ahora, después de mencionar Lateralidades, su gran novela y su ensayo con el que despuntó en los años 80, vamos a trabajar estos cuentos o a ver un poco qué pasa con estas historias que en cierto sentido, siendo muy actuales, vienen a traernos muchos de los temas de Joyce Carol Oates, sobre todo la originalidad en Oates, es el modo de vérselas con la violencia en distintos ámbitos y en la aceptación de la violencia propia, no solamente la denuncia de la violencia a través de la ficción, sino más bien el relato de la violencia, digamos, de la violencia de la víctima. De la violencia de la víctima. Uno está mucho más acostumbrado a la violencia del victimario. También se hace cargo de aquel que soporta, de los personajes soportantes. Por eso digo que si bien uno puede tener cierta, por lo menos a mí me pasa, cuando encuentro relatos tan pegados a lo real, ¿no? Cuando se trabajan femicidios o cuestiones demasiado pegadas a lo real, a mí me produce un rechazo en una primera instancia, porque la ficción de algún modo viene a dar, no a ponerle un velo, pero a revelar a través, digamos, de la prosa y no de una denuncia periodística ni legal. Entonces, cuando el tema es muy explícito, tiene que ser o muy poético o es oportunista muchas veces. En cambio, Joyce Carol Oates es como si ubicara la violencia incluso en lo doméstico de una manera única, tratando de desmenuzar la trama familiar por aquellos personajes que son laterales. No es un hermano, es un primo. No es un marido, es un cuñado. No es un tío, es un tío segundo. Esa forma de ubicar la problemática, que también lo encontramos muy presente en una figura que para ella es central. Ya en La hija del sepulturero está, y hay otro libro muy importante, Memorias de una viuda, que es fundamental, y es justamente la viudez. Gran tema en Joyce Carol Oates. ¿Qué significa la viudez? ¿De qué se hace cargo, digamos, aquel personaje que se quedó con vida? ¿Qué hace con la vida quien no la perdió?
pero que no la perdió y que justamente está ligado de por vida, más allá de la cuestión que ya el matrimonio no es de por vida, pero supuestamente ligado de por vida con alguien que se muere. ¿Qué pasa con esa ligadura y desligadura? Ella, por su parte, Joyce Carol Oates, estuvo casada durante 48 años con el mismo marido, quedó viuda, creo que en el 2010, ¿no? Más o menos por ahí, quedó viuda después de 48 años de matrimonio, o sea, fue una viuda con causa, o por lo menos con cauce, el cauce que forman los años, indefectiblemente. Ahora se volvió a casar con creo que su pareja es un neurólogo de Princeton, ella es un referente muy importante en Princeton, en todo lo que es creative writing en Princeton. Pero la figura de la viuda en estos cuentos también es importantísima, sobre todo en un cuento que a mí me pareció excepcional, que es el de la garza azulada, que me pareció que allí logra un cuento perfecto, desde todo punto de vista, desde el aspecto que ella en otras novelas, en estos cuentos no tanto, salvo en La garza azulada, que es otro ámbito que ella investiga y que es el sobrenatural. Y en La garza azulada está muy bien trabajado la permanente referencia al pájaro y el desenlace, donde Pico y Picahielos se fusionan en un desenlace ambiguo, ambiguo, pero perfecto, no es un ambiguo deshilachado, no es un ambiguo que deja cosas sin decir, sino todo lo contrario, se resuelve en esa metáfora que fue acompañando todo el relato. Porque esa es otra cuestión muy propia de Joyce Carol Oates, la respiración que consigue. Es casi una cuestión pone en escena lo persecutorio y es como si todo el tiempo los personajes estuviesen a punto de cobrar venganza. O al revés, como si estuviesen a punto de entrar en tragedia. Y esa tensión la logra por el fraseo que tiene, por un diálogo del texto consigo mismo. Vieron que incluso en esta edición es bastante evidente como la puesta en cursiva en varios de los cuentos, no solamente en el de la garza, también en el primer cuento, que es el que da título al libro, El desmembrado. Ahí tenemos una combinación de primera y segunda persona que lideran el relato. La segunda es como una suerte de omnisciente en segunda que está levantando el testimonio de la primera. Por lo tanto, hay también una cursiva para dar cuenta de esa segunda voz que levanta testimonio, o por lo menos aparentemente es como si la primera estuviese rindiéndole cuentas a una segunda. Es muy original eso como puesta en escena de dos voces, ¿no? ¿Qué pasa cuando un relato confesional, porque en primera persona finalmente se trata de un relato confesional, ya que la primera viene a dar cuenta de un episodio supuestamente traumático de la vida, que es lo que más le interesa a Joyce Carol Oates, pero ¿qué pasa cuando hay una segunda que de algún modo interpela, pregunta, espera una respuesta, y no sabemos del todo con Carol Oates si es una instancia de pregunta o si es el desdoblamiento de una primera persona en la otra de sí que está pidiéndole un diálogo. En Desmembrado es muy interesante cómo se pone en escena. Y ahí ya vemos la cuestión de los hombres
que es hombres, como se dice ahora, no solo a través del tío, a través de lo que es el pariente, sino el coronel. También está la presencia de lo militar en ese cuento. Si quieren, vamos cuento por cuento. En el pasadizo lo mismo. En el pasadizo tenemos otra viuda que va a buscar aquello que aparentemente, digamos, mantiene el muerto como secreto, pero no lo mantiene como secreto, no se lo llevó a la tumba. ¿Vieron cuando se dice que el muerto se lleva, como hay una frase hecha, el muerto se lleva el secreto a la tumba? En este caso no. En el caso del pasadizo, el muerto no se lleva el secreto a la tumba, el muerto le deja el secreto encerrado en una caja para que ella lo acompañe a la tumba. Y ahí tenemos otra viuda más, que insisto, para mí Joyce Carol Oates es una referente a la hora de crear personajes que tuvieron contacto con fallecientes. Es una gran escritora de los que quedan vivos, pero del efecto que produce siempre engañoso, juega mucho con el engaño y el desengaño. Un hombre que parecía bueno, ¿lo es realmente? ¿O la muerte lo salva de saber quién es? En ese sentido, bueno, tiene, yo lo dije al principio, la herencia de Flannery O'Connor. Recuerden ese cuento inolvidable de Flannery O'Connor: un hombre bueno es difícil de encontrar. Es un cuento excepcional de Flannery O'Connor, que es la gran escritora, digamos, de cuentos, realmente de narración breve norteamericana, que es la maestra del cuento. Y un hombre bueno es difícil de encontrar. Tanto ese cuento como el otro, el del vendedor de Biblias, gente buena de campo, gente buena de campo. Fíjense que en los dos cuentos está la palabra bueno, buen hombre y gente buena. Claramente Joyce Carol Oates se inscribe en ese desengaño del que aparentemente exhibe sus atributos o es festejado por los demás. Como si existiera un lado oculto en todo aquel que aparentemente se exhibe como generoso o moralmente aceptable. Aquí, bueno, hay varios de esos. Y luego está el tema de las casas. Ella sabe contar muy bien tanto las casas como la naturaleza que las rodea. Piensen que Joyce Carol Oates, si bien ahora es una neoyorquina muy, muy elegante, muy chic, era una nena de granja. Y la infancia no deja de ser una marca para siempre en todo lo que se escribe. Justamente la escritura simboliza lo que en la infancia se actuaba, porque en la infancia hay hay menos posibilidad de simbolizar. Y ella toma mucho de la granja y de toda su primera experiencia infantil para incorporar animales y lo animal, como dije al principio, lo animal en su obra. La granja y prontamente, bueno, la literatura, porque ella empieza en la adolescencia ya a escribir, con esa famosa máquina de escribir que le regaló creo que una abuela, no me acuerdo quién, y a partir de la posesión de una máquina de escribir, vean que no es lo mismo que empezar a escribir como, no sé, Nabokov, que
le leían desde chiquitito el Quijote, o empezar a escribir, digamos, con una biblioteca, empezar a escribir motivada por la máquina. Y en cierto sentido, Joyce Carol Oates tiene una prosa que parece que aún hoy fuese escrita por una máquina de escribir, porque tiene una prosa que hasta podemos escuchar, o por lo menos yo tengo la fantasía de estar escuchando el golpe de la letra, tanto que golpea su estilo. Después, voy a empezar por, bueno, después los adolescentes, que es un tema importante. Hay un cuento que es el Desengaño, que justamente está protagonizado por adolescentes, la amistad en la adolescencia, es otro tema que a ella le importa mucho, y de qué manera cada uno se arregla solo. La única forma de vérselas con la violencia es tramando soledad. Rebeca, el gran personaje, la hija del sepulturero, justamente es un personaje que va a tener una soledad inmensa, una soledad muy rica para enfrentar la violencia, ¿no? Si quieren, vamos ya a algunos de los cuentos y algunos momentos en particular. Yo tengo aquí en el pasadizo, a ver, algunas cosas que subrayé. Página 55. Hay algo, bueno, ya en el pasadizo hay una cuestión, como dije antes, en relación a la cursiva, ¿no? ¿Qué es lo que uno espera que el otro, o sea, qué es lo que uno está creyendo que el otro piensa de uno en relación a lo que finalmente escucha que le dicen? Hay permanentes desdoblamientos de los personajes protagonistas entre cómo creen que son vistos y considerados y cómo finalmente se relacionan con los demás. Como si relacionarse con los demás implicara relacionarse con un montón de personas, aunque son solo dos los que están dialogando. Porque están todos los fantasmas de las creencias que uno le supone al otro en relación a lo que uno ha hecho de su vida. Entonces son diálogos, no les diría paranoicos, pero son diálogos difíciles de poner en escena, porque no es el diálogo habitual de dos personas que dialogan, es dos personas que dialogan más todos los fantasmas que le suponemos. Entonces, en el pasadizo empieza así. Si bien vamos a ver de qué se trata la historia de Brianna y Jet, dice en cursiva: por favor, haces que nos sintamos incómodos, siempre estás vigilándonos, rondándonos como un fantasma. Ella cree que estos vecinos le dicen o piensan eso de ella misma, pero no es que lo escuchó. Y al mismo tiempo no sabemos si no lo escuchó. Por eso, esto es muy de Joyce Carol Oates. Se dio cuenta que la ficción permite justamente no solo narrar lo que está pasando, sino también y al mismo tiempo narrar lo que podría pasar, lo que hubiera podido pasar. Entonces convive el supuesto, el potencial, con lo que está pasando. Y en un momento dado nosotros no sabemos dónde estamos, si ya mató a alguien, si alguien murió, si en realidad no murió, ella está imaginando y suponiendo esa muerte y gozando con esa muerte mientras espera que se muera, pero no. Produce esos efectos muy interesantes donde convive el presente con todas las suposiciones. Entonces después sigue, ¿no? el pasadizo. Aunque su marido había muerto 7 años antes,
La viuda seguía pasando con el coche ante la casa en la que habían vivido durante más de 2 décadas. ¿Por qué? Sin motivo alguno. Paréntesis. ¿Para lastimar una cicatriz y que se convierta de nuevo en una herida abierta y palpitante? ¿Para lastimar su conciencia? ¿Por qué? Acá ya tenemos 3 instancias en un pedacito de página. Lo que no sabemos si le dijeron, pero que ella supone que piensan, y el motivo que el omnisciente le otorga y que no sabemos si es el omnisciente o es ella misma la que piensa si está abriéndose una herida o cuál es el motivo de volver a pasar siempre por la casa donde vivió con este hombre, ¿no? Y luego, un poquito más adelante, en ese mismo relato, hay algunas frases que sí ponen en evidencia las relaciones de sujeción, no de sugestión. También la sugestión es importante, pero combinaría sugestión y sujeción. Sujeción en relación a personajes sujetados, sujetos de otros. Por ejemplo, esta frase: ella había seguido sus instrucciones, o sus exigencias más bien. ¿En qué momento las instrucciones de un marido, por ejemplo, se convierten en exigencias? O de un padre, ¿no? Aquí el padre tiene un lugar terrible. Los padres son bastante terribles. Un poquito más adelante en el mismo cuento, antes de que nos vayamos a otro, leo en la página 67. Voy a leer una página y media para que la veamos porque me parece interesante. ¿Qué sentido tenía un pasadizo subterráneo en una casa? Le había preguntado a su marido y él contestó que era supuestamente un trastero extra y una galería para que la utilizaran los operarios que necesitaban llegar a partes del sótano a las que de otro modo no se tenía acceso. Los electricistas, por ejemplo. Acá hay una metáfora importante, que está muy bien hecha, la metáfora del pasadizo. ¿Qué significa ese pasadizo en una casa? ¿No les ha ocurrido a ustedes, por ejemplo, tener sueños con casas y que, por ejemplo, las casas tengan una habitación de más que no la tiene la casa real? Porque es bastante habitual soñar con casas que no son el calco de las conocidas, sino que empiezan a aparecerles habitaciones que no conocíamos. Como si en esas habitaciones que soñadas aparecen, se pusieran en evidencia los secretos familiares que toda casa porta, mediante el espacio que de golpe se revela. Y en el pasadizo, en este cuento, es genial cómo ella pone en escena ese pasadizo, que no sabemos si es real, si ella quedó ahí encerrada, si es una pesadilla, pero finalmente es un lugar donde que el marido ha creado, en principio para facilitar ciertos trabajos meramente operativos, pero en realidad es un escondite. La problemática del escondite. Siempre hay algo que se va a esconder. ¿Cómo se escribe, cómo se narra lo que nadie muestra? ¿Cómo se puede narrar lo que nadie muestra? Bueno, Joyce Carol Oates puede hacerlo. Y sigo entonces. Con su afable sonrisa, la señora Edric conduce a Brianna a la cocina. Brianna comprueba al instante que la cocina, su antigua cocina, le resulta a un tiempo familiar completamente extraña. ¿Han pintado las paredes los nuevos dueños? ¿No es ahora el techo de un beige opresivo en lugar de blanco? ¿El suelo de baldosas de un suntuoso rojo oscuro cuando ella vivía ahí? Es ahora un enrevesado y poco atractivo remolino de puntitos de colores. Una pared de armarios parece haber desaparecido.
que aquí de nuevo es lo siniestro, con la casa, no la casa tomada, pero la casa ocupada, la casa perdida. Sin embargo, la casa ocupada revela un espacio de la casa perdida que ella desconocía viviendo allí. Y aparece el orden de lo siniestro en muchos de sus cuentos. Ella tiene mucha facilidad para arrimarse a lo siniestro y que éste se manifieste con todas las pompas. A veces hasta podríamos pensar que escribe con un bisturí, como si estuviera operando. Al mismo tiempo que es muy precisa, ¿no? Y entonces sigo un poquito nomás. Aquí tiene la señora Edric metiendo una caja de zapatos sucia y sellada con cinta adhesiva negra. La subió el técnico de la caldera, es la más pequeña. Dice que aún quedan 2 o 3 cajas grandes ahí abajo. Teníamos intención de ponernos en contacto con usted. Confiamos en que las cajas no contengan nada muy importante. ¿No era un poco grosero eso?, le preguntó Brianna. Pero no, claramente no lo era. No lo era a propósito. Sí, quiero decir no, se apresura a contestar. Estoy seguro de que las cajas no contienen nada importante. Titubea mirando la caja de la que emana cierto aire de amenaza sutil, indefinible. Otra cuestión que la van a ver en varios de los cuentos y que a mí me parece una originalidad por parte de Joyce Carol Oates es poner en el texto no el pensamiento resuelto, sino se dirime en la escritura la contestación. Entonces primero dice sí y después dice no y después hasta puede relativizar lo que dijo. Lo van a ver incluso en La Garza Azulada. Hay un momento que es fantástico, porque ella dice todo lo bueno que tendría que hacer, párrafo siguiente, no hace todo lo que había dicho que iba a hacer. Y es muy rico poner en escritura no la última decisión, sino todas las pequeñas decisiones que nos llevan a tomar una última decisión. Ese sentido también se la ubica como una maestra, así al principio hablábamos de Patricia Highsmith, siendo Patricia Highsmith una escritora norteamericana tan importante, y sobre todo desde el punto de vista de la novela psicológica en el género policial. Joyce Carol Oates también es considerada una maestra del género y de la psicología de sus personajes. Tiene una audacia para dar cuenta del retrato psicológico no esperable, como si cada uno de estos personajes pudiera vérselas con lo peor de sí. Entonces, veamos cómo sigue. Paréntesis, dice. ¿Qué podía haber guardado Jet en una caja de ese tamaño? Nada fuera de lo corriente, sin duda. Registros financieros, matrices de talonarios, cartas. ¿Pero qué clase de cartas estarían ocultas en un pasadizo subterráneo en una caja de zapatos cerrada con cinta adhesiva? ¿Y de qué forma tan intrincada se había puesto la cinta adhesiva? Brianna recuerda lo cuidadoso, lo requete cuidadoso que era su marido cuando cerraba con cinta adhesiva los paquetes para el correo. Se tomaba su tiempo como si disfrutara del simple y metódico proceso de sellar las cosas. Parpadea. Tiene la súbita visión, como en una película surrealista, de un rostro humano pequeño, probablemente el de un niño con cinta negra cubriéndole la boca, los ojos. No pongas nada en duda, es lo mejor. Vean de nuevo la cursiva que le dicta órdenes como si fuese una suerte de super yo que se escribe. En la caja hay una etiqueta muy descolorida, manuscrita con la inconfundible letra de su marido, 12 de febrero de 2009. No hay más identificación, se acuerda de la vieja y elegante pluma Parker que había tenido él, un objeto de otro tiempo, la pluma de un padre, un abuelo, de esas de émbolo. A la muerte de su marido, la pluma había desaparecido.
Ay Dios, confío en que la caja no se empapara. Tuvimos una pequeña inundación en el sótano por las lluvias la primavera pasada. Ah, sí, nosotros también. Paréntesis, y con esto termino. Pero, ¿por qué dice nosotros la viuda? Vive sola en un piso 1,5 kilómetros de allí. Ya no hay ningún nosotros. ¿Quién escribe este paréntesis? Y allí ella es transgresora, porque no importa que sea o no el omnisciente. Es un desdoblamiento que el paréntesis permite. No es la reflexión del autor, sino que el texto nos interpela cuando hay una incongruencia que no avala el término nosotros para una mujer que vive sola. Como diciendo, el texto la pesca en un lapsus, porque ella dijo, nosotros tampoco. Y eso pone en evidencia el estado de la viuda, justamente. Insisto con esto, la manera en que ella encuentra la trama de la pérdida, lo que significa una viuda en una familia, y de ahí me voy directo a nuestra viuda principal del cuento que por lo menos a mí me pareció increíble. Podemos, por supuesto, hablar de los otros que son muy interesantes. Las situaciones, por ejemplo, con los gatitos, que me hizo acordar al cuento que leyó la otra vez Dolores Reyes, anticipando su nuevo libro de cuentos, que tiene que ver con los gatos justamente. Bueno, ahí encontramos al padre terrible, que determina las situaciones de manera violenta y drástica. Pero en La Garza Azulada, me voy a la página 192, después podemos ir y volver, 192. ¿Cómo juega ella con los roles? Y de qué manera las víctimas, porque hay muchas víctimas en sus cuentos, son víctimas de roles. Justamente desde el momento en que se juega un rol, se corre el riesgo de perder la vida. En los relatos de Joyce Carol Oates, no en la vida, uno está todo el tiempo jugando roles en la vida. Dice así, página 192. Le corresponde a la viuda tranquilizar a los otros, a esos otros tan numerosos, con sus ojos impacientes y sus ansias de ser buenos a expensas de ella, diciéndoles que por supuesto que está perfectamente. Su marido era una persona que caía muy bien, muy querida de hecho. Ser la viuda de un hombre muy querido supone una carga inesperada. Tienes la obligación de aliviar el dolor de los demás. Tienes la obligación de ser simpática, considerada, generosa y compasiva en todo momento, cuando lo que te apetece es huir corriendo de esos ojos amables y entrometidos y encontrar un lugar a oscuras en el que dormir, dormir, dormir y no volver a despertar nunca. Llega a la frase, la tremenda frase, a ver si está acá, no sé si la tengo acá, la de quisiera dormir, o el mejor sueño es el que culmina con la muerte, muy oscura como siempre. Y me voy un poquito más adelante, ella no dice nunca lo que siente a los demás, pero se escribe. Se escribe todo lo que no dice. Hay mucho de la escritura de lo que no se dice. Por supuesto que aparece o en paréntesis, o entre comillas, o en cursiva.
por ejemplo, eso que yo empecé a leer antes termina en la página 194 con algo que ella desearía decir, que es: fuera de aquí todos, por el amor de Dios, largaos y dejadme en paz. Imagínense lo que es escribir una historia a partir de todo lo que uno desea decir. Puede ser terrible. Y en cierto sentido, este cuento, La garza azulada, ¿vieron cómo va creando clima? Es impresionante el clima que va creando con ese grito que escucha, con esa garza que se come a las otras aves, y de qué manera uno, como lector, va asumiendo el peligro de ese grito sin saber del todo cuál es el designio de lo escuchado. Y a partir del grito de la garza, cómo ella empieza a contar la historia de esa pareja, del hombre bueno que ha muerto y del cuñado que pretende quitarle todo, incluso su propio cuerpo. Y ese final, como dije al principio, que si todavía no llegaron a leerlo, no quisiera revelar porque es muy importante el final. Y voy a la 206. Uy, ya son las 7. Entonces no voy a ningún lado y prefiero que también ustedes den cuenta de lo leído o cuáles fueron sus impresiones o preferencias. Yo quisiera hacer una pregunta. Dale. Porque no entendí el final del cuento La chica ahogada. Es uno de los cuentos que más me gustaron. Ah, sí, mira. Pero sobre todo por el nivel de denuncia que tiene. Denuncia al racismo, denuncia al femicidio, denuncia al machismo, tantas cosas que me pareció alucinante el nivel de denuncia. Y no entendí el final. No entendí cómo termina. A ver, pero bueno, con Joyce Carol Oates no necesariamente lo que termina, digamos, tiene que ser entendido de una sola manera. Hay como una... Claro. Son finales... este es el de Cream, ¿no? Sí, creo que sí. Espera que yo me confundo los personajes. No es el del crimen y la violación Sí. en la universidad, ¿no? Sí. Claro. Es el universitario, digamos, además de La chica ahogada, ¿no? Espera que estoy buscando el final propiamente dicho. Claro, a mí me mareó un poco porque por un lado hablaba de la chica ahogada y por otro lado hablaba de la estudiante esta que supuestamente era amiga de la que murió. Que quería averiguar justamente, sí. Entonces no entendía eso, y quería preguntarte sobre todo por cómo fue tu lectura, porque claro, cada uno puede tener su lectura. Estaría bueno escuchar a los demás, a ver también qué entendieron, porque a mí la verdad venía reenganchada y lo terminé y fue como, no entiendo. Bueno, y además que hay una cuestión evasiva, porque al final es como si se fuera de todo eso, el personaje, ¿no? Al mismo tiempo Claro. hay una cuestión de dejarlo atrás. Cuando Yo escucha creo las que campanas. Sí, claro, sí, Jessica. humildemente me parece que fue como un acto de sanidad mental, Mm. el de la chica. El de Se decir, va. bueno, ya está, no puedo, hasta acá llegué. O sea, o dejo esto o esto me come a mí, digamos. O yo hasta incluso pensó en suicidarse la chica. Soltarse de ese lugar donde estaba, me pareció, obviamente no lo digo como una verdad absoluta, pero me pareció como que en un momento dice, ¿qué hago? Y decidió, digamos, seguir por la ruta de la sanidad mental. Que es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Qué hago? Como ¿Me vuelvo cortar. loco con esto que me pasa? Digo, o El sea, famoso haces un corte y cortar por los años. me parece, Sí. ¿no? No sé. Hay un abandono igual, ¿no? Ahí también, asume un abandono. Sí, a mí justamente ese cuento quizás por el componente de denuncia, me resultó más chocante.
Claro, sí, es súper chocante. Sí, Me sí. resultó más chocante. Es como pero bueno, ahí ya es cuestión de temas y afinidades, ¿no? Y en ese sentido me arrimé mucho a la poética, a la poética desde el punto de vista de la construcción siniestra que hace en La Garza Azulada, ¿no? Porque me parece que consigue un ritmo maravilloso de cómo va avanzando ese texto hasta llegar a los niños sin ojos, a sacarle los ojos a los niños. Hay que poder construir un texto donde los niños también son agresores primero. Se merezcan un poco, ¿no? Claro, Que a primero uno no le son parezca tan agresores. repulsiva la idea. Claro, Hay que lograr eso, total. ¿no? Sí. Ujú. Silvia, Sí, tengo entendido que el cuento de la chica ahogada, ella se inspiró un poco en un caso que hubo en Los Ángeles, me parece, sí, ¿no? De sí, una creo que chica sí. que apareció ahogada Sí. en un tanque de agua en lo alto del Hotel Cecil, que es un hotel bien tenebroso también. Sí, sí, en general, ella, digamos, cuando toma casos, porque ella ha tomado casos en otros cuentos también de femicidios, eh, están basados, y eso es muy de, digamos, la novela y el cuento suele tomar casos reales cuando cuenta este tipo de historias, incluso el género policial es muy, eh, no fiel a la realidad, pero despunta la ficción un hecho real que es inenarrable. Sí. Justamente como es inenarrable, la ficción puede hacerse, digamos, puede tomar la posta y, y dar un relato posible, ¿no? Bueno, el género policial nació con relatos de diarios, ¿no? Todo lo que escribió Edgar Allan Poe, que también es un gran referente para ella, todo lo que escribió Poe, los 3 relatos policiales que escribió Poe, o los demás no lo eran, solo escribió 3, los 3 están basados en notas periodísticas. La carta robada no tanto, no, pero los otros 2 sí, Los crímenes de la calle Morgue y Marie Roger, ¿cómo se llamaba? El misterio de Marie Roger también. Sí, sí, tenés razón. Creo que en algún punto también habla de la violencia institucionalizada del americano, ¿no? O sea, en ese cuento como que también me parece que en algunos puntos el tema de la violencia institucional en la universidad, una Sí. violencia muy marcada, ¿no? Que no nos pasa a nosotros. Yo estudié en una universidad que no tiene que ver con, digamos, yo hice medicina, o sea, nada que ver, pero la verdad es que en la facultad nunca, nunca, nunca yo me sentí así, tan maltratada. La verdad es que ¿Allá creo que nosotros, estudiaste? no, 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 en la Universidad de Buenos Aires, pero por eso Ah, digo no, claro. que nosotros, nuestra forma de ver, la verdad es que nada que ver, pero es la violencia institucionalizada. Incluso hoy viendo una novela, los médicos, la violencia del médico al paciente, sin querer, porque es como que están enseñados en una violencia constante, ¿no? Y pobre chica, digamos, siendo pobre, porque fue a la Sí. facultad con mucha dificultad, es como que se lo hacen notar constantemente. Ujú. Es muy dura la sociedad esa, es muy agresiva, Sí. me pareció, ¿no? Me parece un poco así. Yo quería decir creo que Dale. una de las frases que más me gustaron del libro, que dice en el cuento de Desengaño. Ujú. Papá nos ¿Página? dijo en la página 85, Qué y bueno la poder chica, compartir el mismo ejemplar y las mismas páginas. Me da una alegría. Sí. papá nos dijo que no nos había dejado porque ya no nos quería, no nos quisiera. Se refería a Caitlin y a mí, sino porque vuestra madre y yo ya no nos hacemos felices. Y entonces ella piensa, ¿no? Eso da bastante miedo, creo yo. En cuanto dejas de hacer feliz a alguien, puede abandonarte.
¿no? Buenísimo, excelente. Muy buena frase, ¿no? Qué bueno. Sí. Gracias. Y lo bueno es que ella tiene así de golpe unas frases muy como esta, que está muy bien, la que subrayaste, pero no sobreabundan. Es decir, es muy medida para dar cuenta de frases que son brillantes, porque si no eso obstaculiza el ritmo que ella consigue. Vieron que uno subraya de vez en cuando este tipo de frases, pero más que nada es la construcción de un relato, es muy buena constructora. Sí, hay algunas frases que son buenísimas. Esta está muy buena, la que vos subrayaste. Y la otra, la única cosa, yo no suelo subrayar libros, no los subrayo, no me sale tanto, no. Mirá. Pero la otra frase que subrayé de todo el libro, la otra frase que subrayé está en la página 62 y dice, ¿en qué me ha convertido él? En el pasadizo, ¿no? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo es posible que yo sea esta persona? En el matrimonio, 1 más 1 equivale a más de la suma de 2, pero a veces, en un matrimonio, 1 más 1 es menos que la suma de 2. Sí, sí, esa yo la tenía también, sí. Bueno, toda la problemática matrimonial está muy trabajada, ¿no? Como la trama del desencuentro, como la trama de... Sí, Marina. Yo fui a buscar en inglés cómo estaba esto. Y el título original, que es Dismember, si te fijas en la tapa, está separado en 3 sílabas. Qué bueno. Es genial. No se puede mantener en castellano, es imposible. Bueno. Pero y ella hace un juego, me parece, con esto de Dismember, como que son... como desmiembros, me pareció como incluso, a ver, son en el primer cuento que es un familiar, pero que no es familiar, Claro. que puede ser un chico adoptado, pero no, como que no llegan a establecer una relación de familia. Bueno, está muy bien lo que está subrayando Marina, porque ahí también nos encontramos con un escritor que sabe que le saca jugo a la lengua a través de sus distintas significaciones. Entonces, desmembrado es también no solamente alguien sin miembros porque está siendo amputado y todo lo terrible de ese cuento con lo que nos encontramos, sino que también los miembros de una familia. Claro. El corte de los Deja miembros. De ser miembro. Claro. Miembro de algo, claro. Exacto. Sí. Está buenísimo. De un matrimonio. Pero de una eso ahí, familia, claro. Lo que se una amputa universidad, de la relación, lo que se amputa de las relaciones. Y esto según lo que decías antes, de que esta autora escribe mucho sobre la persona que queda viva y el otro que murió, esto de que se te amputa una parte de vos de esa relación que ya no tenés, ese vínculo que muere. Claro, el famoso miembro, ¿cómo era? Silente. Miembro fantasma. El miembro fantasma, sí. Claro. Y me Antes encantó cuando... Ay, perdón. Uy, ya es la hora, perdón. Sí. No, decía que me encantó también el uso de los paréntesis que hace con los prefijos, como irónica. Sí, buenísimo. Bueno, Bren, ya estamos aquí culminando. Vuelvo a invitarlos. Yo sigo con a la FED el fin de semana que viene. Estaré ahí con mi nueva novela. Lo que más quiero es que ahora ya no es mía y por eso justamente me resulta muy interesante ver qué pasa con la lectura. Que finalmente el texto más interesante es el de la lectura. Así que, bueno, ojalá nos depare, que seguro nos va a deparar una linda cajita, Euforia, y nos vemos el mes que viene, o el fin de semana que viene, o el mes que viene. Perfecto. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Chao. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Chao. Adiós.